Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Impro Podcast. Mi nombre es Rubén Escalone. Como ustedes saben, este es un espacio que fue diseñado para que todos podamos analizar la fe desde diferentes puntos de vista. Y como siempre, mi corresponsal, mi amiga Armeli Romero. Bienvenida, Armeli. Gracias. ¿Cómo estás? Por cierto, te tengo un reclamo porque hoy no fuiste a la iglesia y varias personas se quedaron preguntando por ti. ¿Qué le pasó a Armeli? ¿Qué le pasó a tu corresponsal que no vino? Yo dije, no sé, ¿será que se descarrió? No, ahora ya casi que el hermano me está diciendo, no, se descarrió por un día nada más que no me fue a la iglesia, la muchacha. No, lo que pasa es que por mi mamá pues estaba enferma y ella pasó toda la madrugada enfermita y yo me quedé ahí con ella. Pero lo importante es entender que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de la iglesia. Así que estamos aquí activos, igual me quedé leyendo la palabra, me quedé haciendo mis devocionales y aquí estamos. Así mismo es, ahorita que estás hablando de que nosotros somos la iglesia. Qué triste que las personas tienen un concepto errado de lo que es el verdadero significado de iglesia. Porque lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, estamos haciendo iglesia. Porque cuando 2 o 3 personas se congregan en un mismo lugar, bajo un mismo propósito, bajo un mismo sentir, alabando al mismo Dios, estamos haciendo iglesia. Así es. Mira, te voy a hablar rapidito acá de lo que es el propósito de la iglesia, ¿ya? En donde dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el primer propósito de la iglesia? Mostrar al mundo el poder de Dios. ¿Me doy a entender por qué? Porque Dios ama a su iglesia y vemos que el amor de Cristo por su iglesia sirve como ejemplo. Ahora, ¿por qué como ejemplo? Porque Él nos ama, Él nos cuida y nosotros la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que también hacer? Amar y cuidar tanto a nuestros hermanos como también al prójimo, porque la iglesia no es un templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros le pertenecemos a Cristo y con nuestro testimonio y también dando la palabra del evangelio y llevando la palabra de verdad con amor como lo hacía Jesús, ahí también estás haciendo iglesia, porque Él en ningún momento cuando llegó aquí, Él no se sentó en un templo. Claro, es bueno congregarse porque la palabra de Dios dice que no hay que dejarse de congregar como muchos tienen de costumbre. Claro. Pero sí es bueno entender que a donde tú vayas, tú vas a hacer la iglesia, porque en un momento en donde tú estés en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, tú tienes que dar la palabra de Dios y dar un testimonio de eso. Entonces tú eres la iglesia. Así de sencillo. Te voy a contar una anécdota de algo que me pasó no hace mucho. Eso me hizo reflexionar bastante. Para los que no saben, yo me cambié de congregación hace aproximadamente como 6 meses. Yo estoy asistiendo a otro lugar, pero no porque haya tenido algún tipo de problemas con mis pastores anteriores o porque haya tenido algún problema con un líder o con algún hermano, para nada. Yo me fui en los mejores términos, le tengo un profundo aprecio a mis pastores antiguos, le tengo mucho aprecio a muchas personas que quedaron allí en esa congregación. Cuando veo a mis hermanos de esa congregación, los abrazo, les digo te quiero mucho y sigo manteniendo ese contacto de hermandad porque se supone que somos un mismo cuerpo, independientemente de que yo me congregue en otro lugar, le servimos a un mismo Dios. Pero ¿qué te voy a contar con esto? Que se me acercó una persona y llega y me dice, mira, ¿cómo estás, Rubén? Que no sé qué más, y se puso a conversar conmigo. Y llega y me dice, mire que te cambiaste de iglesia. Sí, yo me cambié de congregación, le digo yo, porque la iglesia somos nosotros. Él automáticamente, al yo decirle que me había cambiado de congregación, empezó a hablarme de manera despectiva de la otra congregación, pero de una manera terrible, como para ver si yo me prestaba para ese jueguito. Entonces digo, mira, ya va, un momento. Yo te voy a agradecer que si tú te vas a referir de mi antigua congregación de esa manera o pretendes que yo me voy a prestar para seguir hablando acerca de eso, estás equivocado. Porque el hecho de que yo me haya cambiado de congregación no quiere decir de que yo tengo algún rencor con mi antigua congregación, el lugar donde yo me estoy congregando, porque eso es un error. La gente piensa que la iglesia es un establecimiento, es un local, es un sitio físico, pero no, la iglesia somos nosotros. Y ellos siguen siendo mis hermanos, porque ellos pertenecen al mismo cuerpo, porque la cabeza es Cristo, y Cristo viene ¿por quién? Cristo no viene por una iglesia en particular, Cristo viene por su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Los que conforman la iglesia. ¿Y quién conforma la iglesia? El cuerpo de Cristo, tuyo, independientemente del lugar físico donde ellos se congregan, ellos pertenecen al cuerpo de Cristo. Y mira lo tremendo que es el enemigo, porque esa persona no está cimentada en Cristo. Porque si estuviera cimentada en Cristo no hubiese actuado de esa manera. Porque hasta se molestó, se predispuso y se convirtió en un ambiente como tenso.
porque él pretendía de que yo me prestara para eso, para hablar más de mi antigua congregación, y no para nada. Vuelvo y repito, yo me cambié por cuestiones personales, pero no porque tenga algo en contra de mis hermanos, porque cada vez que yo los vea, los abrazo, les digo lo cuánto los quiero, y sigo manteniendo, a ver, tú me has visto, sigo manteniendo contacto con ellos porque los quiero, los aprecio, y hice, imagínate, duré 10 años en ese lugar y creé muchos vínculos, hay muchas personas a las que les tengo afecto, y jamás, por lo menos de mi parte, jamás saldría yo de un lugar que yo duré 10 años, imagínate, sería un descaro de mi parte que yo salga hablando peste o hablando mal del mismo cuerpo. Oye, eso no me parece. Y qué increíble, y te lo digo, porque hay mucha gente que sucede en muchas congregaciones que se van de una iglesia, se cambian de la iglesia y salen hablando peste. Y yo digo, entonces, ¿por qué duraste tanto tiempo? ¿O porque hiciste tanto ambiente en un lugar para de repente salir hablando mal? Oye, qué tremendo eso. Exacto. Mira, Rubén, yo te he visto, literalmente te he visto como, hermano, ven acá, ¿cómo está? Porque la iglesia queda cerca de donde yo vivo, la congregación, y te he visto, hermano, ¿cómo está? Y todos, hermano, ¿cómo? Y es una cosa impresionante porque se ha visto el servicio y el amor que tú has tenido por esto. Ahí es donde yo digo, nosotros como iglesia venimos a servir. Como vino Jesús vino a servir. Y cuando tú vienes a servir, eso se nota. No importa dónde tú te vayas, porque si Dios tiene un propósito contigo y te dice ahorita mismo, Rubén, te toca irte fuera del país, pero allá mismo te vas a congregar, allá mismo vas a hacer iglesia, porque la iglesia eres tú y Jesús. Mientras tú vayas a hacer la obra de Dios, Él va a ir contigo. Porque si vamos a los Antiguos Testamentos, Abraham, Isaac, Jacob, todos salían de su tierra y hacían iglesia porque decía dónde iban, hacían un altar. ¿Y qué pasa en donde yo te digo aquí? Nosotros no pertenecemos a un templo, porque Dios te va a mover. Y mira lo que me encanta muchísimo, y esto va con todo lo que nosotros estamos hablando, amigo Rubén, que dice crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. La iglesia dio importancia desde el principio a la búsqueda del crecimiento y la fortaleza espiritual en familia, todos juntos, porque eso es lo que es la iglesia. Somos una gran familia y yo no me voy a enojar nunca si tú de repente ahorita nos congregamos en donde estamos y Dios te dice a ti, ya tienes que moverte porque tienes que crecer espiritualmente, te tienes que ir a otro lado. Tú tienes que hacerlo. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento no te lo va a dar un pastor, no te lo va a dar un hermano, no te lo voy a dar yo. Aprendemos de ello, pero el crecimiento como tal lo da Dios. Entonces el crecimiento como nos lo da nuestro Padre, independientemente tú vas a crecer en el lugar donde Él te plante, porque tú vas a florecer en el lugar donde Dios te va a plantar. Cuando nosotros salimos de una congregación, porque ya yo vengo hasta ahí, porque cuando me fui del país, vengo también de otro lado, pero la iglesia soy yo. Y yo decido crecer o me decido estancar, pero también cuando servimos al prójimo, estamos mostrando verdaderamente la iglesia, porque nada vale no tener amor por el prójimo. Y entonces, ¿de qué Jesús me estás hablando? ¿Qué Jesús vamos a mostrar? Ahí es donde yo me refiero. Mientras tengamos el amor por el prójimo, estamos amando a Dios. Porque primeramente amar a Dios, pero también amas al prójimo. Claro. Eso es. Se contradicen a veces con lo que dicen. Sí. Profesan algo y con sus actos hacen todo lo contrario. Exactamente. Entonces aquí es donde digo, ¿por qué te voy a lanzar latigazo? Porque de repente te cambiaste. No lo voy a hacer. Yo sé que si te cambiaste de repente fue porque Dios te mandó a crecer o porque yo me cambio, otro hermano se cambie. Gloria a Dios. Lo importante es que crezcas espiritualmente y que no te descarriles, porque peor es salirse y que ya no te congregues más. Pero si es para crecimiento espiritual, hermano, gloria a Dios, porque todo pertenece a Dios. Y el día en que ya los templos no existan, un ejemplo, y se caiga el templo, ¿dónde te vas a congregar? En la casa de un hermano. Claro. Te vas a congregar en la calle, porque hay muchos que hasta hacen el evangelio y la iglesia en la calle, cuando literalmente. Venga la época de la persecución, que no podamos estar en un lugar físico como tal, ¿cómo van a ser las personas? Mira, y yo te voy a decir algo finalmente, y esto porque esto es poderoso. Nigeria está siendo ahorita también asesinada. Sí, no se puede congregar. Ahorita no se puede congregar Nigeria porque más de 56,000 cristianos están siendo asesinados, hermano. Y eso no es tendencia. Pero yo estoy orando a Dios, ¿por qué? Por esas almas, porque están siendo perseguidas. Pero también ahorita Colombia le lanzaron un dron a una iglesia donde un niño de 10 años murió. Imagínate, entonces, no lo sabía. La iglesia eres tú y hay que predicar el evangelio, porque mientras ahorita podamos predicar el evangelio, eso es lo que hace una verdadera iglesia, predicar el evangelio. Es que el hombre a través de la religión es el que se ha encargado de crear denominaciones. Así. Que si los bautistas, que si el evangelio pentecostal, que si los evangélicos, que si esto, que si lo otro.
Y ellos están cerrados en su propio entendimiento que dicen, no, mi iglesia es la iglesia verdadera. Así. O mi doctrina es la doctrina verdadera. Exactamente. O mi congregación es la que verdaderamente está en santidad y es la única que viene Cristo a buscar. Por eso mismo me encanta muchísimo. Es que mira, cuando entendemos la palabra de Dios, hermano, yo antes no entendía la palabra de Dios y me frustraba. Pero le pedí tanto, Señor, dame palabra, dame palabra. Y yo creo que esa parte apagó mi vida espiritual, porque yo decía, ¿qué hago con leer la Biblia y no la entiendo? Hasta que a partir de ahora que Dios me volvió a llamar, porque fue el Espíritu Santo que me volvió a llamar a mí, porque no fuiste de repente tú, no fue un hermano, nadie llegó a mi casa a decirme, vuelve otra vez a los caminos de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a entender la palabra, digo, wow, cuando tú hablas la palabra de verdad, el mismo Espíritu Santo te va a mostrar. Entonces ahí te va a decir, oye, pero la verdadera iglesia soy yo, y que con mis acciones, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, un testimonio rapidito. Cuando yo te comenté de que había predicado en el hospital, porque yo trabajo allí, que Dios puso ese sentir de trabajar de orar por los enfermos, predicar, no oré, prediqué. Pero qué bueno es Dios que después en la semana me ve una hermana que en el nombre de Dios espero que ya haya sanado, haya mejorado bajo la voluntad de Dios. Me vio y ella me dice, ¿puedes orar por mí, hermana? ¿Puedes orar por mí? Y eso quebró mi corazón. Le dije, déjame terminar mi trabajo, y me fui. Y le oré y Dios puso palabra. Ahí yo estaba haciendo iglesia. Claro. Ella no fue a la iglesia, ella no fue a un templo. Ella me buscó a mí, buscó a Dios. Y Dios por medio de mí le predicó el evangelio y ella hasta lloró, y el Espíritu Santo yo sé que la tocó. Hasta una hermana. Y dio gracias, le digo, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él conoce la necesidad tuya y las dolencias. ¿Y quién estaba haciendo iglesia? El Espíritu Santo ahí conmigo. Entonces no te puedes nunca sentir mal, o no nos podemos sentir mal cuando ya partimos, siempre darle gracias a Dios, porque ese ciclo, todo es un ciclo. Como dice Jesús, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú sales a las calles a mostrar a Cristo, a hablar de Cristo, a llevar una palabra, a evangelizar, a ayudar económicamente, a aportarle a alguien que no tiene que comer, a hacer diferentes tipos de cosas que Cristo hacía cuando vino aquí en la tierra, estás haciendo iglesia. Pero cuando nos encajonamos y nos encerramos solamente en un local, en un establecimiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos edificando. Sí debemos edificarnos mutuamente, pero nos encerramos solamente nosotros los cristianos, y los que verdaderamente necesitan de Cristo, los que verdaderamente necesitan esa salvación, y nosotros los cristianos estamos encerrados y encajonados en cuatro paredes. Debemos hacer iglesia, pero es en las calles donde verdaderamente se necesita de Cristo, porque ya los que estamos en la congregación ya recibimos a Jesús, ya creemos en Jesús, ya somos salvos. Entonces, ¿qué tanto hacemos reedificándonos nosotros a diario, cuando hay gente que necesita de nosotros como congregación para salir a hacer iglesia, pero en la calle como tal? Mira, me encanta lo que acabas de decir, de verdad, palabras muy sabias, porque solamente Dios, estamos como se dice conectados, y no hemos hablado de esto, pero lo que yo te quiero decir es que Dios ha puesto en mi corazón, y digo, Señor, ahorita que tenemos la oportunidad de evangelizar, Rubén, tenemos la oportunidad de evangelizar, y no lo hacemos. Y muchos que están siendo perseguidos por predicar el evangelio lo hacen a diario, hasta mueren por eso. Y ahorita que tenemos la oportunidad, ¿qué estamos haciendo? Por eso que yo dije, yo no quiero volver otra vez a lo mismo. Entonces yo digo, Señor, si yo estoy aquí en el hospital, trabajando en Hospital Central, y veo todos los días enfermos, y Dios puso tanta inquietud en mí en orar y predicar, cuando nunca en mi vida he predicado el evangelio en un hospital, nunca en mi vida he salido a una esquina como tal a predicarle, pero Dios puso eso porque Dios está demandando a la iglesia verdadera, a su iglesia que somos nosotros, a predicar el evangelio. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no nos vamos un jueves, un fin de semana a predicar en la cárcel o a predicar en el hospital? ¿Qué estamos haciendo? Estamos solamente sentados. Entonces Dios, como que Dios me dijo, ella me está pidiendo esto, vamos a ver si es verdad que lo va a cumplir. Y yo fui desobediente porque él me lo dijo en una semana, lo puse en mi corazón, pero ya llegó un momento en que sentía que me iba a explotar el corazón, Rubén, que yo necesitaba predicar el evangelio, necesitaba decirlo. No, y tú estás ahorita que estás hablando acerca de eso, estás trabajando en un lugar donde hay demasiada necesidad. Demasiada. Donde hay muchas personas que necesitan una palabra. Demasiado. Una palabra de sanidad, o que oren por ellos. Imagínate cuánta gente no muere en el hospital por accidentes o por enfermedades. Muchos. Y mueren sin Cristo. Y jovencitos que se están muriendo. Y gracias a Dios, mira, por eso es que Dios pone a cada uno de nosotros en el lugar indicado. Así es. Y a veces yo me imagino que un principio cuando regresaste a aquel país no entendías por qué el Señor permitió ponerte en ese lugar.
pero Dios sí sabe. Sí. Porque Él Oye, tiene un wow. propósito contigo en ese lugar. Wow. Y estás empezando, como está diciendo, a Y yo no empecé desarrollar así. eso, porque como dices, tú no No estabas empecé así. acostumbrada a predicar, Nunca. tú no tenías como que dice esa necesidad, pero el mismo Espíritu te está inquietando a hablar una palabra, a hablarle a esas personas que necesitan del Evangelio, de escuchar de Jesús. Mira, y ¿sabe algo? La gente empezó a cambiar porque yo no empecé así, yo empecé como amargada, si me decían algo, que ya, pero todavía no había vuelto otra vez a los caminos, hasta que una hermana que ahorita se está congregando ella con fue hoy, por nosotros, cierto. ella Dios la usó para decirme, hey, bájale dos, si te dicen algo, aunque tú tengas la razón, calla. Esto, y hasta que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí, me dice, yo no soy así, Rubén, yo porque si yo soy, yo tengo amor por la gente y de verdad que Dios conoce mi corazón y me encanta tratar con la gente, porque estaba amargada. ¿Qué estaba pasando? Hasta que el Espíritu Santo, boom. Y después empezó a haber un cambio para la gloria de Dios, porque esto es para la gloria de Dios. Dios empezó a hablar, dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo conmigo, porque muchas compañeras, y esta es la Armeli que conocemos. Wow, pero yo estoy demasiado impresionada. No Ya te me han dicho, conocía. antes me te provocaba darte una patada, pero ahora veo a esta Armeli diferente, cómo habla, En el cómo campo. se calla cuando tiene que callar. Y ahora predico en la iglesia. Nadie sabe de eso, de que yo estoy predicando en el hospital. Eso es entre Dios y yo, y ahorita que lo estoy comentando aquí. Ajá. Pero mis compañeros, yo no le ando diciendo eso. Pero lo que te quiero decir es que es un propósito y yo no lo sabía. Dios sabe cómo hace y cómo permite las cosas. Por cierto, déjame recordarte que tienes que darle al botón de suscribirte, comenta, Suscríbete. comparte. Necesitamos de tu apoyo, de tu ayuda para que podamos crecer y para que el mensaje de salvación pueda llegar a más personas. Amén. Gracias por todo, bienvenidos y hasta la próxima. ¡Chao!